Este es el templo Aiji, sede de la secta Soto del budismo Zen. Durante más de 7 siglos, la mayor parte del templo estuvo oculta a ojos extraños. Pero ahora, por primera vez, vamos a llevar cámaras de televisión hasta el corazón de este santuario. Mientras nos acercamos, nos preguntamos si seremos capaces de captar el evasivo espíritu del mundo del Zen. Llegamos en la mañana de un día de enero de 1977, una mañana de espesa nevada. En invierno, las colinas que rodean al recinto del templo por 3 de sus lados están cubiertas de nieve y por las mañanas la temperatura muchas veces es inferior a 10 grados bajo cero. Actualmente, 150 jóvenes novicios, fieles a las tradiciones de 7 siglos del templo, se someten aquí a una dura rutina diaria de austeridad religiosa. Reverendo Nakamura, ¿podría decirnos por qué el Aiji, a diferencia de otros templos, exhibe la inscripción Primer Seminario sobre la entrada en vez de su nombre? Su objeto principal es la formación de novicios Zen. En su opinión, ¿cuál es exactamente el espíritu que subyace a la formación que ustedes dan aquí? Bueno, lo importante es que todo el que entre por esta puerta debe estar preparado a abandonar todo lo demás. La vida aquí siempre se ha llevado según una disciplina muy estricta. No importa la influencia que el recién llegado pueda tener en el mundo exterior, ni su mayor o menor conocimiento de la filosofía Zen. No podrá entrar por estas puertas a menos que se haya entregado en cuerpo y alma a la búsqueda de la verdad. Así pues, el templo es en verdad un centro de formación donde los futuros monjes se someten a sí mismos a una vida de riguroso ascetismo. ¿En qué consiste entonces esta formación a la que se entregan en cuerpo y alma? Para Dogen, fundador del Aiji hace 733 años, el ser y la meta del Zen eran el Zazen. Generalmente se entiende por Zazen la práctica de sentarse con las piernas cruzadas y meditar. Sin embargo, Dogen amplió su significado para incluir no solo el acto de la meditación, sino también todas y cada una de las acciones de la vida
Dogen estableció reglas detalladas para cada acto realizado entre el momento de levantarse por la mañana y el momento de acostarse, caminar por un pasillo, bañarse, extender el cobertor, incluso la posición en la que se va a dormir. La observancia plena de estas reglas era lo que para él constituía la práctica religiosa. Y es en este comportamiento ritualizado, según el Zen de Dogen, donde radica la esencia misma de la doctrina budista. El templo está cubierto por un manto de silencio, solo quebrado por el ocasional ruido sordo de la nieve que cae de los árboles. No se oye ninguno de los rumores de actividad que normalmente anuncian la presencia de muchos seres humanos. En principio, los ocupantes del templo están obligados al silencio. El sonar de las campanas o el batir de tabletas de madera señalan el comienzo de las diversas actividades del día. Desde el primer momento, el omnipresente silencio y la ausencia de voces nos afectan profundamente. La edad media de los 150 novicios es de 23 años y medio. El 90% de ellos son graduados universitarios. Cada uno de ellos permanece aquí un promedio de 2 años. El individuo es totalmente libre de abandonar el templo nada más llegar o de quedarse durante 10 años. Entre el Japón y el continente asiático se extiende el mar del Japón. En sus costas, los inviernos son largos y duros. Ásperos vientos siberianos levantan encolerizadas olas que azotan implacablemente las costas, lanzando espuma a más de 10 metros de altura. En ningún otro lugar del Japón es tan dura la naturaleza como aquí. Dogen nació en Kioto en el año 1200, en el seno de una familia noble, por lo que conoció de cerca la corrupción de la sociedad aristocrática. Esto terminó haciéndole despreciar las costumbres de sus padres y convertirse en monje, con la esperanza de penetrar en el secreto de la existencia humana. En aquellos días, el budismo estaba muy entremezclado con asuntos mundanos. Dividido por luchas entre sectas, era aprovechado por los poderosos para sus propios fines políticos. Dogen llegó a comprender la importancia de proteger al Zen de la contaminación del entorno. Progresivamente se formó en él la idea de que era más importante crear un heredero del Zen verdadero que diseminar su doctrina. Rijin, el maestro Zen con quien Dogen estudió en China, le dijo: huye de las antesalas del poder y predica en los montes y valles apartados. A la edad de 43 años, Dogen puso en práctica este consejo, fundando el Aiji lejos de Tokio, entre las colinas nevadas de este apartado rincón del Japón. El Aiji, el templo de la paz eterna. Durante los 7 siglos que han transcurrido desde entonces, el mismo ascetismo ha seguido practicándose en este mismo templo por los jóvenes novicios atraídos por su doctrina. Este es el sonido que señala el comienzo del día en el Aiji. Nada más llegar,
nos impresionan profundamente los movimientos de los novicios durante sus abluciones matinales. Aquí, la acción corriente de lavarse las manos y la cara se convierte en un rito trascendente cuyos protagonistas son el hombre y el agua. Está terminantemente prohibido desperdiciar agua. Cada movimiento, desde el empleo de la toalla o del cepillo de dientes hasta la forma de enjuagarse la boca, ha sido detalladamente descrito por Doyen. De este modo, tales actos cotidianos son, de hecho, la primera parte de la disciplina del día. No es tensa concentración, sino simplemente una singular paz lo que aquí percibimos. Los jóvenes novicios irradian una serena dignidad. La respiración correcta es algo muy importante. 1 o 2 veces por minuto, la aspiración es más larga que la inspiración. Se respira con suavidad y muy poco cada vez, como para no perturbar una imaginaria pluma colocada debajo de la nariz.
Se nos dice que las escrituras deben ser cantadas con el oído. Uno debe fundirse con los demás como si la voz del vecino entrase por nuestros oídos y saliese por nuestra boca. Al sumergirse en el grupo, al amoldarse al entorno, se consigue abandonar gradualmente los aspectos más ásperos del ego. Esta es otra parte importante de la disciplina religiosa. Estamos en un mundo en el que el tiempo se mueve de forma distinta. Las primeras 2 horas y media de la mañana nos parecen largas. Sin embargo, no han sido más que un breve instante de una experiencia profundamente satisfactoria. A menos que se conozca algo sobre el espíritu del Zen, nunca se podrá desentrañar el secreto de la serena tranquilidad de estos jóvenes. En el budismo no hay dioses. Todas las criaturas vivientes están dotadas desde el inicio de la naturaleza de Buda. Desgraciadamente, el hombre es presa de diversos deseos que enturbian su mente y que son la fuente de todos sus sufrimientos. ¿Qué debo hacer, pues, para recuperar el yo libre y verdadero? Dogen luchó con este problema. La solución que finalmente halló Dogen fue el zazen, si bien no en su sentido habitual limitado, sino en el sentido de entregarse a un código de conducta estricto y que lo abarca todo. El estado existencial ideal de Dogen es aquel en el que reina la forma, donde la mente, al identificarse plenamente con la forma, consigue por último trascenderla. Su filosofía logra una victoriosa conjunción de lo material y lo espiritual que la diferencia de otros credos dualistas. Además, la meta se logra únicamente mediante el esfuerzo propio. Quienes desean retirarse abandonan el templo sin impedimentos.
por fin comenzamos a vislumbrar el significado de esa entrega en cuerpo y alma a la búsqueda de la verdad. Ni siquiera las comidas son motivo de relajamiento, sino parte integral de la severa disciplina. El mínimo estricto de alimento y sueño necesarios para que el cuerpo siga funcionando. Se nos dice que así se mantienen contenidos los deseos y se sublima el yo subyacente. Durante esta formación se reprimen los deseos sociales elaborados, tales como el ansia de poder o de fama, para dar paso a los más simples del sueño y del hambre. Todos los detalles, desde la forma en que se toca la escudilla hasta el gesto con que se lleva a la boca la cuchara de madera, están regulados por una especie de elegante austeridad.
Las cocinas del templo son el único lugar de todo el recinto que emana un murmullo de actividad audible. Se nos dice que cada uno de los novicios que trabajan aquí dedica 4 meses a preparar la comida para los demás. Aquí hay por lo menos una cosa que difícilmente puede considerarse disciplina religiosa. Pero nos equivocamos. Doyen consideraba el cocinar una parte muy importante de la formación. Los novicios dedican la misma concentración cuidadosa a cada operación, ya se trate de cortar las verduras como de mezclar el arroz con la cebada. ¿Qué clase de alimentos se comen en cada una de las 3 comidas? Por ejemplo, para el desayuno. Bien, tenemos el okayu. Esos son gachas de arroz, ¿no es cierto? Entonces, para el desayuno solo hay gachas de arroz con un poco de sal y rábano en salmuera. Nunca le han preguntado si esto es suficiente para mantener una salud aceptable. Supongo que es el espíritu lo que nos mantiene. Sí, con frecuencia me lo preguntan. Y en cuanto a calorías y valor nutritivo, ¿qué me dice? Bueno, realmente no sé las calorías. La rutina diaria también incluye trabajos físicos pesados. Nos preguntamos cómo pueden hacerlo. ¿Es suficiente la comida? A una persona corriente debo parecerle bastante delgado, pero el cuerpo se acostumbra con el tiempo a una dieta completamente vegetariana. ¿No se enfermó usted al principio? Sí, todos se enferman. ¿En cuanto a tiempo? Después de 2 o 3 días. ¿Qué es lo que falla? El beriberi es lo más corriente, me parece. La mayoría lo cogen. ¿Y usted? Yo también, pero fue leve. ¿Y usted también lo cogió? Sí, yo también. Pero se recuperó. Sí, en cosa de un mes, creo. Me dolían las piernas, pero se me pasó solo. Ahora estoy bien. ¿Qué es lo que más disfrutó? No sé, pequeñas cosas. Por ejemplo... No sé si usted lo llamaría un placer, pero, por ejemplo, con mi trabajo en la cocina, cuando me doy cuenta de que puedo hacer algo que no podía hacer el día anterior,
Ese tipo de cosas da mucha satisfacción y placer. ¿Qué es lo más penoso para usted? No veo nada especialmente penoso en realidad. Hay pequeñas cosas físicas más bien, estar acatarrado o dolor en los pies. Aparte de eso, no diría que hay nada especialmente penoso. En su opinión, ¿cuál ha sido su principal transformación interior desde que vino aquí? Aquí uno está más coartado que en el mundo exterior. Por ejemplo, no se puede gastar agua libremente al lavarse, como se haría fuera. Quiero decir que se llega a apreciar el verdadero valor de las cosas. Reverendo Kato, ¿qué edad tenía usted cuando vino por primera vez a Laigi? Yo empecé tarde, no entré en un templo hasta los 31. Desde entonces he estado practicando el Zen. ¿Ha practicado usted aquí en el Laigi? Sí, casi exclusivamente aquí. Para usted, ¿cuál es la finalidad del Zazen? La finalidad del Zazen, tal como lo concibió nuestro fundador, Dogen, no es lograr la ilustración. Se practica como finalidad en sí. Ese es el fundamento del Zazen, tal como lo vemos en la secta Soto. Un día somos testigos de una escena bastante diferente de las silenciosas actividades que han predominado hasta ahora. En este coloquio sobre el Zen, los intercambios de preguntas y respuestas son como un duelo entre los individuos. El monje en formación consulta al maestro Zen las diversas dudas que le preocupan. Con frecuencia, las respuestas son muy enigmáticas. Incluso si los novicios hacen la misma pregunta, el maestro Zen modifica su respuesta de acuerdo con su juicio sobre el estado de conciencia del joven, pues cada yo es diferente de los demás. Aunque tal vez el novicio no comprenda inmediatamente, ponderará con tiempo la respuesta del maestro. La respuesta no es más que una especie de pista. El novicio deberá percibir por sí mismo cuál es la verdad subyacente. En el capítulo sobre el budismo del Sobo Gento se lee: ¿cómo se puede afirmar que todas las criaturas vivientes poseen la naturaleza de Buda? Hacer esta afirmación es una herejía perversa. ¿Significa esto entonces que las criaturas vivientes no están poseídas por la naturaleza de Buda? Por favor, explicadlo. Las criaturas vivientes y la naturaleza de Buda son una y la misma cosa. Humildemente agradezco vuestra valiosa respuesta. ¿Qué es exactamente el Buda? No hay nada en todo lo que vemos a nuestro alrededor que no sea Buda. Humildemente agradezco vuestra valiosa respuesta. El Aiji está todo blanco de nieve. ¿En qué época no es blanco? Es blanco cuando es blanco y no es blanco cuando no es blanco. Humildemente agradezco vuestra valiosa respuesta. Está escrito en las Escrituras que la serpiente venenosa del error duerme en tu pecho. ¿De dónde viene entonces esta serpiente del error? Mira hacia tus propios pies. Desde nuestra llegada han pasado 3 semanas. El mundo del profundo silencio comienza a apoderarse de nosotros.
La vida aquí ha sido una sucesión de acciones delineadas con precisión y reguladas de antemano. La disciplina del novicio es un marco dentro del cual se debate, sufre, se revela y que por último se convierte en un espejo en el que se ve reflejado a sí mismo y a la esencia de su propio ego. Es un estado de conciencia que se logra no a través del pensamiento, sino a través de una experiencia física. Esto es lo que Dogen quería decir cuando hablaba de liberar la mente y el cuerpo. Solamente cuando el cuerpo y la mente se liberan de los grilletes que los atan, alcanzan el estado de quinta esencia del Zen, que también transmite a otros su experiencia liberadora. Desde que Dogen fundó este templo, han pasado más de 7 siglos. Durante todo este tiempo, miles y miles de jóvenes, cada uno de ellos heredero de las miserias propias de su época, se han sometido aquí al mismo tipo de disciplina. Lo que hemos visto en el Aiji ha sido un mundo de autoconfianza absoluta, un mundo
en el que el individuo está inmerso en una lucha violenta, pero silenciosa, contra su propio ego, procurando mediante su propio esfuerzo alcanzar un yo nuevo y más libre. A pesar de todo lo que ha cambiado el mundo en más de 700 años, el ritual cotidiano de la Yi ha permanecido invariable. Nos marchamos, igual que cuando llegamos, un día de fuerte nevada. Actualmente, 150 jóvenes novicios, fieles a las tradiciones de 7 siglos del templo, se someten aquí a una dura rutina diaria de austeridad religiosa. Reverendo Nakamura, ¿podría decirnos por qué la Yi, a diferencia de otros templos, exhibe la inscripción Primer Seminario sobre la entrada en vez de su nombre? Su objeto principal es la formación de novicios Zen. En su opinión, ¿cuál es exactamente el espíritu que subyace a la formación que ustedes dan aquí? Bueno, lo importante es que todo el que entre por esta puerta debe estar preparado a abandonar todo lo demás. La vida aquí siempre se ha llevado según una disciplina muy estricta. No importa la influencia que el recién llegado pueda tener en el mundo exterior, ni su mayor o menor conocimiento de la filosofía Zen. No podrá entrar por estas puertas a menos que se haya entregado en cuerpo y alma a la búsqueda de la verdad. Así pues, el templo es en verdad un centro de formación donde los futuros monjes se someten a sí mismos a una vida de riguroso ascetismo. ¿En qué consiste entonces esta formación a la que se entregan en cuerpo y alma? Para Dogen, fundador de la Yi hace 733 años, el ser y la meta del Zen eran el Zazen. Generalmente se entiende por Zazen la práctica de sentarse con las piernas cruzadas y meditar. Sin embargo, Dogen amplió su significado para incluir no solo el acto de la meditación, sino también todas y cada una de las acciones de la vida cotidiana. Dogen estableció reglas detalladas para cada acto realizado entre el momento de levantarse por la mañana y el momento de acostarse, caminar por un pasillo, bañarse, extender el cobertor, incluso la posición en la que se va a dormir. La observancia plena de estas reglas era lo que para él constituía la práctica religiosa.
Y es en este comportamiento ritualizado, según el Zen de Dogen, donde radica la esencia misma de la doctrina budista. El templo está cubierto por un manto de silencio, solo quebrado por el ocasional ruido sordo de la nieve que cae de los árboles. No se oye ninguno de los rumores de actividad que normalmente anuncian la presencia de muchos seres humanos. En principio, los ocupantes del templo están obligados al silencio. El sonar de las campanas o el batir de tabletas de madera señalan el comienzo de las diversas actividades del día. Este es el templo Aiji, sede de la secta Soto del budismo Zen. Durante más de 7 siglos, la mayor parte del templo estuvo oculta a ojos extraños. Pero ahora, por primera vez, vamos a llevar cámaras de televisión hasta el corazón de este santuario. Mientras nos acercamos, nos preguntamos si seremos capaces de captar el evasivo espíritu del mundo del Zen. Llegamos en la mañana de un día de enero de 1977, una mañana de espesa nevada. En invierno, las colinas que rodean al recinto del templo por 3 de sus lados están cubiertas de nieve y por las mañanas la temperatura muchas veces es inferior a 10 grados bajo cero.